Entre los años 2016 y 2019, en efecto, la pobreza extrema en el país se había reducido de 19% a 12,9%. No obstante, en 2020 vuelve a incrementar alcanzando un 13,7%. Por su parte, a fin de garantizar el derecho a la salud y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación de ninguna naturaleza y con carácter gratuito, en febrero del año 2019 se implementó el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, SUS, el cual se constituye en una de las principales políticas en materia de salud. De esta manera, las políticas sanitarias implementadas fueron acompañadas con programas de transferencias condicionadas en efectivo, que beneficiaron a mujeres embarazadas y a niñas y niños menores de 2 años. Tal es el caso del bono Juana Zurduy y el subsidio universal prenatal por la vida, que han tenido efectos positivos en la reducción de la tasa de mortalidad infantil entre 2016 y 2020. Este indicador se redujo de 24 a 22,4 decesos de niñas y niños menores de 1 año por cada 100.000 nacidos vivos. Y no hubiese sido posible alcanzar este indicador si no se hubiese implementado el Seguro Universal de Salud. En lo que respecta al objetivo de lograr la igualdad de género, desarrollamos un amplio marco normativo orientado a erradicar la violencia contra las mujeres. Tal es el caso de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Además, se cuenta con normativa que garantiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y una política de titulación de tierras que prioriza la participación en los procesos de saneamiento y distribución. El año 2020, en las últimas elecciones nacionales que ganó democráticamente nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora, más del 55% de los escaños de la Cámara de Senadores están ocupados por mujeres y el 46,9% en la Cámara de Diputados. El liderazgo de las mujeres en la política boliviana empujará a nuestro país hacia el desarrollo sostenible. Nuestra Constitución Política del Estado determina que los servicios básicos constituyen derechos humanos, por lo que venimos implementando diferentes programas de agua potable y saneamiento, tanto en zonas urbanas como rurales, con la finalidad de incrementar el acceso a estos servicios y mejorar la calidad en la provisión de los mismos. Entre 2015 y 2020 hemos logrado incrementar la población que accede a los servicios de agua y saneamiento. Es así que la proporción de población con acceso a fuentes mejoradas de agua se incrementó de 84,7% en 2015 a 86,8% en 2020. Y en saneamiento básico también logramos incrementar en 5,4 puntos porcentuales este indicador durante ese periodo. Es evidente que no hay desarrollo sostenible sin empleos. Por ello, el crecimiento sostenido, el incremento de la demanda interna, la creación de nuevas empresas y la mayor participación del Estado mediante la inversión pública ha propiciado la generación, a su vez, de mayor empleo. Nuevamente, estos avances no podrían haberse alcanzado sin un escenario de estabilidad macroeconómica. Entre 2016 y 2019, la tasa de desocupación en el área urbana estuvo alrededor de 4,5%, cifra que se vio duplicada, llegando inclusive al 10,8% al tercer trimestre del año 2020. Una de las prioridades de nuestro modelo económico es reducir las desigualdades, gracias a las adecuadas medidas de política económica que se alcanzó durante el crecimiento sostenido de la economía boliviana. Hasta el año 2019 logramos progresos tangibles en materia de reducción de la desigualdad y cierre de brechas, así como avances en la inclusión económica de la población, 0,46 a 0,42. Sin embargo, debido a los factores antes señalados, el año 2020 se registró un incremento, llegando ese indicador a 0,45, un retroceso importante producto nuevamente de las malas decisiones de política económica y social. Asimismo, de acuerdo a la estratificación de ingresos, el estrato medio de ingresos de la población boliviana aumentó su participación pasando de 5,9 millones de personas en 2016 a 6,8 millones en 2019. Ambos indicadores sufrieron retrocesos durante la gestión 2020. En temas ambientales, nuestra política está vinculada a la gestión de bosques que subyacen un enfoque de gestión integral y sustentable,
basado en la planificación articulada e integral del bosque, suelos forestales y sus actores. Nuestro objetivo es revitalizar el rol de los bosques como escenarios de provisión de múltiples funciones ambientales, económicas, sociales y culturales. En este sentido, la prioridad del Gobierno Nacional es incrementar la cobertura boscosa a través de la reducción de la deforestación ilegal, el incremento de áreas forestadas, reforestadas y la restauración de áreas degradadas. La deforestación ilegal se redujo de 61,8% el año 2016 a 53,9% en el 2020, que representa una superficie de 62.719 hectáreas de deforestación ilegal. Por su parte, en los últimos años, la superficie forestada y reforestada fue incrementando hasta alcanzar una superficie de 96.349 hectáreas en 2020. La comunidad internacional debe unir esfuerzos para redireccionar recursos frescos y aportar a las necesidades y financiamiento para enfrentar las consecuencias de la pandemia y favorecer el desarrollo de los países menos aventajados en miras de avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Consideramos que la movilización de recursos internos es indispensable para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso venimos realizando acciones orientadas a mejorar los niveles de recaudación a fin de disponer de mayores recursos para la ejecución de proyectos de inversión pública principalmente y medidas de política social. Asimismo, implementamos una política de endeudamiento público sostenible y responsable, priorizando la orientación de recursos a proyectos de inversión pública estratégicos con el fin de obtener un retorno económico y social positivo para el país. Desde el año 2006 hasta octubre de 2019, el indicador del servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios se mantuvo por debajo del umbral del marco de sostenibilidad establecido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El año 2019, este indicador llegó al 7,7%, mismo que se incrementó a 10,8% en 2020. Al respecto, es necesario enfatizar que desde nuestro país es un llamado a que se generen mecanismos para la suspensión del pago del servicio de la deuda externa, tanto multilateral como bilateral. En el caso de países de ingresos bajos, así como la suspensión del pago para países de ingresos medios, con la finalidad de liberar recursos que permitan enfrentar las múltiples necesidades que derivan de la pandemia y los efectos negativos en nuestras economías, producto de las restricciones financieras, dadas las condiciones de COVID-19, y un escenario de latentes riesgos de crisis de liquidez y solvencia. A futuro, los desafíos que Bolivia enfrentará para alcanzar las metas nacionales vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible están siendo considerados en el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Primero, debemos revertir los efectos negativos originados por la ruptura del orden constitucional en 2019 y la pandemia COVID-19. Para poder construir una Bolivia con las metas nacionales vinculadas a los objetivos de desarrollo en beneficio de las nuevas generaciones. Construiremos un país basado en la diversificación económica con industrialización y sustitución de importaciones, modernización del aparato productivo, incremento en el rendimiento de la tierra y la productividad media laboral. Para poder construir una Bolivia con mayor nacional, distribución vinculada a los ingresos, desarrollo del medio ambiente de las nuevas generaciones. Hemos iniciado la reconstrucción del país basado en la diversificación económica con el objetivo de retomar la senda del crecimiento y sustitución, reducir la pobreza y la desigualdad del aparato y con el fin de incremento de alcanzar una sociedad más humana y la productividad media laboral para poder construir una Bolivia las mayores nacionales, distribución vinculada a los ingresos, desarrollo del medio ambiente de las nuevas generaciones. Hemos iniciado la reconstrucción. Minister of Development Planning of the Plurinational State of Bolivia. Minister. Bueno, primero muchísimas gracias por las consultas llevadas adelante en relación a las distintas medidas de política económica y social que tiene previsto implementar el Estado Plurinacional de Bolivia para poder alcanzar los distintos objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030. Primero, como un elemento importante y determinante en relación al análisis presupuestario y a los distintos mecanismos implementados para garantizar la sostenibilidad de las medidas de política pública, no solamente circunscritas en materia sanitaria ni en materia social, sino en las distintas medidas que con carácter
prioritario deben ser implementadas a la brevedad posible, es importante señalar que el Estado Plurinacional de Bolivia apenas ha asumido el gobierno nacional en noviembre del 2019, ha iniciado con una serie de paquetes de medidas de política económica y social. Gran parte de los retrocesos que se han observado en la gestión 2020 hoy ya cuentan con indicadores que ya muestran señales de recuperación importantes. Por ejemplo, en relación a los retrocesos sociales evidenciados en materia de desempleo, hoy ya nos encontramos con una tasa de desocupación que nuevamente da algunas señales de recuperación producto de las distintas medidas de política económica y social. En este sentido, los pueblos indígenas originarios, campesinos, reconocidos no solamente por nuestra Constitución, sino por todo el ordenamiento jurídico vigente, prácticamente garantiza una participación prioritaria en las decisiones de política económica y social en el país. Los distintos mecanismos en el marco de la transparencia institucional que 2 veces al año lleva adelante el Estado Plurinacional de Bolivia, permiten incorporar consensos importantes en la planificación integral del Estado, por supuesto recogiendo los principales intereses de los distintos pueblos que componen a nuestro Estado Plurinacional. En efecto, gran parte de los esfuerzos que se han llevado adelante han permitido a lo largo de los años la constitución de una serie de medidas de política económica que permiten garantizar los distintos derechos de las comunidades indígenas, originarias, campesinas dentro del territorio nacional. En efecto, los saberes ancestrales para nosotros han sido uno de los elementos vitales para poder contener la pandemia COVID-19 durante la gestión 2020 frente a la irrupción del orden constitucional. Estos saberes han permitido integrar el conocimiento de nuestros pueblos con la medicina que se encuentra en el país y prácticamente nos han permitido afrontar los embates frente a un abandono total del gobierno durante la gestión 2020. Enfermedades, nosotros contamos con la implementación del Seguro Universal de Salud. Ha direccionado todos sus esfuerzos a contener financieramente los requerimientos presupuestarios para atender la pandemia COVID-19. En ese sentido, es que como Estado Plurinacional de Bolivia, para nosotros es determinante revertir esta situación y dar un espacio fiscal que nos permita la recuperación de las economías de los países de ingresos medios y de ingresos bajos. El redireccionamiento de estos recursos va a implicar una inyección de liquidez importante para nuestras economías y la recuperación de las finanzas públicas, así como la reconstrucción de la actividad económica. Está claro que estas restricciones financieras de la pandemia en el marco del mapa fiscal reducido para el actuar de la política pública pueden comprometer seriamente lo alcanzado hasta la fecha. Por tanto, no dudamos en afirmar que el cumplimiento de la agenda hacia una pronta recuperación solamente será posible con economías estables. Por eso realizamos el llamado a lograr consensos que permitan reactivar rápidamente la actividad económica de nuestros países y en ese sentido el alivio de la deuda por parte de la condonación del servicio de la deuda a países de ingresos bajos y la suspensión del pago del servicio de la deuda en países de ingresos medios va a ser un aporte significativo para nuestros países. No podemos olvidar que no existe mayor valor que la vida humana y que la pandemia es un problema de salud pública mundial. Por eso, nuevamente, el Estado Plurinacional de Bolivia demanda de manera urgente la liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 para ampliar su capacidad de producción, acelerar la inmunización, evitar la aparición de nuevas variantes y de esta manera salvar miles de vidas a nivel global. Muchísimas gracias. Thank you, Honorable Minister. Let me squeeze in the distinguished representative of Mexico. That will give you the opportunity to come back, Honorable Minister. Mexico. Muchas gracias, presidente, ministra de Planificación del Extraordinario en medio de la emergencia sanitaria que enfrentamos. La pregunta va dirigida en el siguiente sentido. ¿Qué problemas evidenciaron en las finanzas públicas que hayan limitado el avance en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y si para evitar estos problemas consideran que sean necesarias sinergias de cooperación bilateral
y otros actores internacionales. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Mexico. Honorable Minister, you can take 1 minute to respond to this last question from Mexico. Muchísimas gracias nuevamente a nuestro hermano país de México por la consulta. En efecto, ante la asunción del gobierno en noviembre de 2019, nos hemos encontrado con un país con unas finanzas públicas bastante deterioradas. No obstante, esto no solamente obedece al manejo de la pandemia, sino a su vez obedece a una serie de decisiones desacertadas en materia de política económica y de política social. Desde diciembre de 2020, los países se encuentran en plena lucha contra la pandemia y obviamente los organismos multilaterales están haciendo los esfuerzos asociados para poder contener esta situación a partir de distintas disponibilidades sobre apoyos presupuestarios y líneas contingentes. No obstante, para nosotros, los costos de salud asociados a la pandemia han representado a nivel mundial por lo menos una erogación de 6,6 miles de millones de dólares por parte de las economías de ingresos bajos y de cerca de 160 miles de millones para economías emergentes en 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional. Lo anterior se ha visto reflejado en elevados déficit y deuda de los gobiernos a niveles sin precedentes. Y los déficits como porcentaje del Producto Interno Bruto en 2020 alcanzaron un menos 11,7% para economías avanzadas y menos 9,8% para economías de mercados emergentes, así como un menos 5,5% para países de ingresos bajos, según el Fondo Monetario Internacional nuevamente. Solamente en 2020, los países de ingresos bajos han visto la necesidad de incrementar su deuda hasta en un 67,7% del Producto Interno Bruto, es decir, 8 puntos porcentuales por encima de su deuda pública de 2019, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Todo lo anterior no es un escenario desconocido para el Estado Plurinacional de Bolivia. Llegamos a un escenario donde hay un deterioro importante en las finanzas públicas, donde hay un deterioro del endeudamiento externo. No obstante, las distintas medidas de política económica que se han estado implementando permiten ya advertir una recuperación en el escenario fiscal y obviamente una recuperación en el escenario externo. Pero estos esfuerzos no pueden llevarse adelante de manera unilateral. Nuevamente está claro que las restricciones financieras que hemos venido observando a nivel global, en el marco de un espacio fiscal reducido para todos los países, requiere de un consenso internacional que permita rápidamente aliviar estos requerimientos de liquidez y reorientarlos hacia las necesidades principales de los países. Por tanto, nosotros consideramos que es determinante poder alcanzar nuevamente el alivio de la deuda pública por parte de una condonación del servicio de la deuda a países de ingresos bajos y la suspensión del servicio de la deuda en países a la política pública, sino a nivel global es Honorable Minister, not cutting you. Apologies. I don't mean to cut you. Sino que a nivel global, thank you very much again, Honorable Minister of Development Planning of the Plurinational State of Bolivia and your team for the responses provided. I apologize for that. We needed to move to the last presentation we still have on our program. Thank you again for your kind understanding. So the forum will next hear a presentation of the voluntary national review by His